En esta presentación analizaremos el concepto de torque, primero de manera cualitativa y después con profundidad y formalidad matemática. Para abrir la llave de agua, para hacer girar un destornillador, una llave de cruz, etc., se aplica un par o cupla de fuerzas. Las fuerzas de la cupla se caracterizan por tener igual magnitud, igual dirección, sentidos opuestos y no ser colineales. Se aplican al mismo cuerpo, pero en diferentes puntos, no sobre una misma línea. Si se produce una rotación, hay una cupla de fuerzas responsable de ella. Sin embargo, ¿qué ocurre en situaciones como las mostradas en la figura de abajo donde aparentemente la rotación es causada por una única fuerza? En esas situaciones también existe una cupla de fuerzas. Lo que sucede es que una de las fuerzas de la cupla está escondida, aplicada directamente al eje de giro. Considera el giro de una puerta mostrado en la figura. La persona aplica una fuerza F a la puerta. La puerta transmite esa misma fuerza F a los goznes, bisagras, de la puerta. Ante ello, los goznes reaccionan aplicando a la puerta una fuerza igual y opuesta menos F. La puerta, pues, está sometida a una cupla de fuerzas dada por F y menos F. Las partes esenciales de un giro son tres: la fuerza aplicada, el eje de giro o pivote y el brazo de palanca. Se define el brazo de palanca como la distancia entre el eje de giro y el punto de aplicación de la fuerza. Siempre que se produce una rotación hay fuerzas implicadas. Esas fuerzas producirán un torque, también denominado torca, momento de torsión o momento de rotación, sobre el cuerpo. El torque es el análogo de la fuerza para el movimiento rotatorio. Tal como las fuerzas producen aceleración lineal, el torque produce aceleración angular. En la figura se ilustran las partes esenciales de giro formalizadas matemáticamente. El vector F representa la fuerza aplicada y el vector R es el vector brazo de palanca. El torque va a depender de las magnitudes de F y de R, y del ángulo mínimo θ entre ambos. Si la fuerza es perpendicular al brazo de palanca, la magnitud del torque es igual al producto de las magnitudes de ambos vectores. Tal como se muestra en la figura, se puede lograr el mismo torque por medio de una gran fuerza con un brazo de palanca pequeño, o de una fuerza pequeña con un brazo de palanca grande. En el siguiente video se ilustra este concepto. Esta barra de madera en forma de T tiene armellas a intervalos regulares a lo largo de su longitud. Si colgamos una pesa de 1 kilogramo de esta armella, una persona puede levantar fácilmente la pesa de la mesa con un giro de la muñeca. Cuando la pesa se cuelga de la armella del medio, se hace más difícil levantarla. Si colocamos la pesa en esta armella, se hace muy difícil para una persona sostener la barra. Esta animación muestra la fuerza debida a la pesa que cuelga y la magnitud de la fuerza de giro necesaria para soportar la barra. Volviendo al ejemplo de la puerta, en esta serie de figuras veremos el efecto de aplicar la fuerza a distintas distancias de las bisagras.
Al aplicar la fuerza F lejos de los goznes, la puerta se abre con facilidad. Al aplicar la fuerza F en el medio de la puerta, esta también se abre, pero con menos facilidad. Al aplicar la fuerza F cerca de las bisagras, la puerta se abre dificultosamente. En el siguiente video se ilustra esta situación. ¿Por qué se ponen los picaportes en el borde exterior de las puertas en lugar de en el medio? Esta tabla con bisagra mostrará la razón. La tabla se inclina girando sobre la bisagra y puede ser levantada, jalando hacia arriba de cualquiera de estas armellas colocadas a lo largo de su longitud. Si jalamos hacia arriba de la armella con un dinamómetro para medir la fuerza necesaria para levantar la tabla en cada caso, ¿cuál armella requerirá la mayor fuerza? Con la armella interior se requiere la mayor fuerza para levantar la tabla. Las puertas pesadas son más fáciles de mover si el picaporte está en el borde más alejado de la bisagra. Si la fuerza se aplica directamente al eje de giro, lo que significa que el brazo de palanca es cero, el torque aplicado es cero. En el ejemplo de la puerta, al aplicar la fuerza F exactamente en las bisagras, no se abre. Si la fuerza aplicada tiene igual dirección con el brazo de palanca, independiente del sentido, igual u opuesto, el torque aplicado por la fuerza es cero. Para abrir una puerta no sirve tirar de la perilla hacia un costado, pues con ello se aplicaría una fuerza paralela al brazo de palanca que no produce torque. Si la fuerza tiene un ángulo θ con el brazo de palanca, se puede descomponer en dos componentes. Una componente paralela al brazo de palanca, cuya magnitud es igual a la magnitud de F por coseno de θ. Una componente perpendicular al brazo de palanca, cuya magnitud es igual a la magnitud de F por seno de θ. El torque total de la fuerza F es igual a la suma de los torques de las componentes paralelas y perpendiculares. De acuerdo a lo analizado anteriormente, el torque de la componente paralela es cero. Similarmente, el torque de la componente perpendicular es igual a la magnitud de F por seno de θ por R. Así, la magnitud del torque de F es igual al producto entre la magnitud de F, la magnitud de R y el seno de θ. Esto equivale a la magnitud del producto cruce entre el vector brazo de palanca y el vector fuerza. En términos formales, el torque es un vector definido como el producto cruz o vectorial entre los vectores R y F. Su magnitud está dada por el módulo de la fuerza, multiplicado por el módulo del brazo de palanca, multiplicado por seno de θ. Considerando el vector R subperpendicular componente del brazo de palanca perpendicular a la fuerza, y el vector F subperpendicular componente de la fuerza perpendicular al brazo de palanca, se puede establecer que la magnitud del torque es igual a la magnitud de R subperpendicular por la magnitud de F, o como la magnitud de F subperpendicular por la magnitud de R.
El vector torque es perpendicular a los vectores fuerza y brazo de palanca. La dirección del torque está dada por la regla de la mano derecha. Esta regla se aplica de la siguiente manera: enrosque los dedos de la mano derecha de la dirección de R hacia la dirección de F. El pulgar estirado apunta en la dirección de torque. En esta figura se muestra un torque en dirección contra el reloj. En esta figura se muestra un torque en dirección a favor del reloj. Los torques que provocan rotaciones en sentido antihorario, en contra de las manecillas del reloj, se consideran positivos. Los torques que provocan rotaciones en sentido horario, a favor de las manecillas del reloj, se consideran negativos. La unidad en el sistema MKS para el torque es el newton por metro. Al hablar de trabajo y energía llamamos Joule a esa combinación, pero el torque no es trabajo ni energía, así que se expresa en newton por metro y no en joule. El trabajo y la energía son escalares, mientras que el torque es un vector. Usando el ejemplo de una llave inglesa girando una tuerca, ejemplificaremos las características del torque. Si se aplica la fuerza con un ángulo no perpendicular al brazo de palanca, solamente la componente perpendicular a ella ejerce torque. Si se aplica con un ángulo perpendicular al brazo de palanca, la fuerza completa ejercerá torque, por lo que su magnitud será mayor. Si además se alarga el brazo de palanca, la magnitud del torque será aún mayor. Usando la figura adjunta, analizaremos cuáles de las fuerzas hacen torque y qué signo de torque. La fuerza F1 realiza torque positivo. La fuerza F2 no realiza torque, pues está aplicada al eje de giro. Las fuerzas F3 y la componente paralela al brazo de palanca de F4 tampoco realizan torque, pues son fuerzas con igual dirección que el brazo de palanca. La fuerza F4 realiza torque negativo. Se denomina par de fuerzas también llamada dupla, cupla o binario, a un sistema formado por dos fuerzas de igual magnitud, igual dirección y sentidos opuestos. Es el único sistema de fuerzas capaz de producir rotación pura. Su efecto es independiente del punto de aplicación. La magnitud del torque aplicado por el par depende de la magnitud F de las fuerzas que forman el par, y la distancia de entre los puntos de aplicación de las fuerzas, llamada brazo de par. El torque de una cupla de fuerzas es el producto de la magnitud de la fuerza F por la distancia d. El teorema de Varignon señala que la suma de los torques de un conjunto de fuerzas concurrentes con respecto a un punto dado es igual al torque producido por la fuerza resultante entre ellas, con respecto a ese punto. Muchas gracias por su atención.